No sé en qué momento exacto me di cuenta de que algo andaba mal. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Una cuchara de plata que ya no estaba en el cajón donde la había guardado el día anterior. Un pequeño portarretratos movido de lugar en el estante de la sala. Unas llaves que aparecieron en una habitación diferente. Cada vez me decía que había sido yo, que se me había olvidado, que me estaba volviendo distraída. Pero esa sensación incómoda seguía ahí, como una sombra fría en el estómago. Él venía seguido a la casa, el hermano de mi patrón, siempre sonriente, siempre cálido, siempre bienvenido. Era familia, después de todo. Nadie cerraba las puertas con llave cuando él estaba, nadie cuidaba sus cosas. Sería impensable, casi insultante. Y yo, simple empleada doméstica, miraba, anotaba mentalmente estas pequeñas anomalías, pero no decía nada. ¿Cómo hubiera podido? ¿Acusar al hermano del señor? ¿Que me trataran de loca, paranoica o peor, perder mi trabajo? Recuerdo haberme preguntado si no estaba inventando todo esto en mi cabeza. Si la soledad de mis días en esta casa grande no me estaba jugando una mala pasada. Tal vez la señora sí había movido esos objetos. Tal vez el señor había usado esa pluma antigua sin avisarme. Tal vez estaba viendo fantasmas donde solo había cosas normales. Esa incertidumbre me carcomía más que cualquier certeza. Tenía miedo de mi propia percepción, miedo de convertirme en esa mujer que sospecha de todo el mundo, que ve el mal en todas partes. Y entonces, un martes por la mañana, abrí el joyero de la señora para guardar el anillo que me había dejado sobre el lavabo después de lavarse las manos. El collar ya no estaba. Ese collar de oro blanco con diamantes, el que su madre le había regalado para sus 30 años, del que siempre me hablaba con emoción, el que solo se ponía para las grandes ocasiones, desaparecido, esfumado, como si alguien hubiera decidido que nunca había existido. Mi corazón se detuvo. Ya no era una cuchara extraviada o un adorno movido de lugar. Era algo valioso, irreemplazable, cargado de memoria y amor, algo que no podía desaparecer solo. Me temblaban las manos al cerrar el joyero. Supe, en ese instante preciso, que no había imaginado las otras desapariciones. Supe que alguien estaba robando en esta casa. Y también supe, con una certeza helada, quién era. La casa donde trabajaba desde hacía 7 años era una de esas residencias burguesas de Polanco, con sus techos altos, sus molduras delicadas y sus pisos de madera que crujían con cada paso. El señor era arquitecto, la señora enseñaba literatura en la UNAM. Eran correctos conmigo, nunca crueles, nunca condescendientes. Yo me encargaba del aseo, de la ropa, a veces de las compras. Una rutina tranquila, predecible, que me convenía perfectamente. Tenía mi cuartito en la azotea, mis horarios fijos, mi salario que llegaba el primero del mes. Una vida sencilla, sin problemas. El hermano del señor se llamaba Ernesto. Tenía 10 años menos, un rostro encantador enmarcado por rizos oscuros y esa sonrisa fácil de la gente que sabe que la quieren. Pasaba por lo menos 2 veces por semana, a veces más. Tenía su propia llave, que el señor mismo le había dado hacía algunos años, cuando Ernesto atravesó una época difícil después de su divorcio. Se había vuelto costumbre, esa presencia regular. Llegaba a media mañana, se instalaba en el estudio para trabajar en sus proyectos artísticos, como él decía, o simplemente para disfrutar de la tranquilidad de la casa mientras el señor y la señora estaban en el trabajo. Ernesto era tratado como un príncipe en esta casa. El señor lo adoraba, con esa ternura particular que a veces tienen los mayores hacia sus hermanos menores. La señora lo encontraba gracioso, culto, un poco bohemio. Siempre le preparaban su habitación cuando se quedaba a cenar tarde. Se preocupaban por sus finanzas inestables, por sus amores complicados. Nunca, jamás, nadie hubiera imaginado que Ernesto pudiera ser otra cosa que un hombre generoso y sensible, algo perdido en la vida, pero fundamentalmente bueno. Esa confianza ciega era su mayor debilidad, pero yo todavía no lo entendía en esa época. Yo era invisible. No en el sentido cruel del término, sino en esa forma particular en que las empleadas domésticas se vuelven transparentes en las familias que sirven. Me saludaban por la mañana, me daban las gracias por la tarde, pero entre medio yo era parte del decorado, tan discreta como un mueble. Esa invisibilidad tenía sus ventajas. Veía todo, escuchaba todo,
y nadie prestaba atención a lo que yo podía notar o pensar. Observaba las dinámicas familiares, los no dichos, las pequeñas tensiones que se esconden detrás de las sonrisas educadas. Y observaba a Ernesto. Al principio, nunca hubiera imaginado sospechar de él. Era amable conmigo, siempre me preguntaba cómo estaba, me felicitaba por mi comida cuando preparaba el almuerzo. Pero con el tiempo empecé a notar detalles extraños. Su manera de moverse por la casa con demasiada soltura, abriendo cajones que no eran suyos, tocando objetos que no le pertenecían. Su mirada que se detenía en ciertas cosas, como si las estuviera evaluando. Esos momentos en que lo sorprendía en una habitación donde no tenía ninguna razón de estar, y esa sonrisa rápida que me dirigía, como para borrar mi presencia, para hacerme olvidar lo que acababa de ver. Debía haber hablado, debía haber dicho algo desde las primeras señales. Pero ¿cómo acusas a alguien sin pruebas? ¿Cómo te atreves a romper la confianza de una familia hacia uno de los suyos? Estaba atrapada en esa trampa terrible de saber algo sin poder probarlo, de ver algo que nadie más quería ver. Así que me callé. Seguí observando, dudando de mí misma, esperando estar equivocada. Era más fácil que enfrentar la verdad, y esa cobardía todavía la lamento hoy. Todo empezó realmente un jueves de octubre. Lo recuerdo porque era el día en que siempre hacía la limpieza profunda de la sala. Estaba sacudiendo el polvo de los estantes de la biblioteca cuando noté que faltaba uno de los soldaditos de plomo de la colección del señor. Esas figuras antiguas a las que les tenía muchísimo cariño, heredadas de su abuelo. Pensé que tal vez la había tomado para mostrársela a alguien o que se había caído detrás de un mueble. Busqué por todas partes, moví los libros, miré debajo del sofá, pero nada. Desaparecida. 2 días después, noté que faltaba uno de los cubiertos de plata en el cajón del comedor. No cualquiera, un tenedor del juego que la señora había recibido de su abuela para su boda. Siempre contaba esos cubiertos cuando los guardaba después de limpiarlos, un hábito que tenía desde hacía años. Siempre había 12. Ese día solo había 11. Se me apretó el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Quizás estaba en el lavavajillas, quizás la había olvidado en el fregadero. Revisé en todas partes, varias veces. No estaba en ningún lado. Ernesto había pasado esos 2 días. Había venido el martes, se había quedado todo el día mientras el señor y la señora trabajaban. El jueves había regresado a media tarde diciendo que había olvidado su cuaderno de bocetos. Esa coincidencia debería haberme saltado a la vista inmediatamente, pero me negaba a hacer la conexión. Era Ernesto, el hermano adorado, el artista sensible que atravesaba momentos difíciles. No podía ser un ladrón. Ese pensamiento me parecía absurdo, casi obsceno. La semana siguiente fue un pequeño broche de esmalte que a la señora le gustaba ponerse en sus sacos el que desapareció. Lo había dejado sobre su tocador. Lo había visto por la mañana al arreglar su habitación. Por la tarde ya no estaba. La señora creyó haberlo extraviado ella misma. Buscó en sus cajones, revisó sus bolsillos, pero sin mucha convicción. Solo era un broche, después de todo, no algo muy valioso. Se dijo que lo encontraría algún día. Yo sabía que nunca lo encontraría. Empecé a observar a Ernesto de manera diferente. No abiertamente, por supuesto, sino de reojo, con esa vigilancia discreta que había aprendido a dominar con los años. Ahora notaba cosas que antes se me habían escapado. Su manera de pasearse por la casa cuando pensaba estar solo, abriendo cajones al azar, tocando objetos en los estantes. Ese gesto rápido de meter algo en su bolsillo cuando yo pasaba por el pasillo. Esa sonrisa inocente que me dirigía como si nada, como si yo no hubiera visto nada. Una tarde, mientras planchaba ropa en el cuarto de lavado, lo escuché subir la escalera hacia las habitaciones. Era extraño porque no tenía ninguna razón para ir allá. El señor y la señora no estaban. Esperé unos minutos, luego subí yo también, lo más silenciosamente posible. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido y eché un vistazo adentro. Ernesto estaba parado frente a la cómoda de la señora, con una mano sobre el cajón de arriba, ese donde guardaba sus pañuelos y sus accesorios pequeños. Estaba hurgando, tranquilamente, metódicamente, como si buscara algo específico. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escuchara. Bajé tan rápido como había subido, las piernas temblándome. Debería haber entrado, preguntarle qué hacía, pero estaba paralizada por el miedo y la incredulidad.
Había visto con mis propios ojos lo que temía, y sin embargo, una parte de mí todavía se negaba a creerlo. Tal vez buscaba algo para la señora. Tal vez ella le había pedido que recuperara un objeto. Me aferraba a esas explicaciones racionales como a salvavidas, aunque sabía que no tenían sentido. Las desapariciones se multiplicaron. Una pluma fuente antigua del señor, una cajita de carey que pertenecía a la abuela de la señora, un encendedor de plata que le había regalado un amigo. Cada vez, objetos lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos, lo suficientemente valiosos para tener valor. Y cada vez Ernesto había pasado en los días previos. Ahora llevaba un registro mental de estas coincidencias, pero todavía no sabía qué hacer con ellas. ¿A quién hablar? El señor nunca me creería. La señora pensaría que estoy celosa o paranoica. ¿Y si me equivocaba? ¿Si todas estas desapariciones no tenían nada que ver con Ernesto? La idea de acusarlo injustamente me aterraba casi tanto como la idea de dejarlo continuar. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché al señor y a la señora conversar en la sala. Hablaban justamente de los objetos que faltaban. La señora mencionaba su broche, el señor su pluma. Parecían perplejos, pero no realmente preocupados. La señora sugirió que tal vez se habían vuelto un poco desordenados, que los objetos debían estar en algún lugar de la casa. El señor se rió, diciendo que estaban envejeciendo y perdiendo la memoria. Nadie hablaba de robo. La idea misma no parecía rozarlos. ¿Por qué lo haría? Nadie más que ellos tres y yo tenía acceso a la casa. Y Ernesto era familia. Impensable. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi cuartito, dando vueltas a todas estas observaciones en mi cabeza. Sabía lo que sabía. Había visto lo que había visto. Pero ese conocimiento era una carga terrible, porque no llevaba a ningún lado. No podía actuar, no podía hablar, solo podía observar y esperar, esperando no ser cómplice con mi silencio. Esa culpa empezaba a corroerme por dentro, creando un nudo doloroso en el estómago que nunca me soltaba del todo. Noviembre llegó con sus lluvias frías y sus días cortos. La casa parecía más oscura, más pesada. Las desapariciones habían tomado otra dimensión. Ya no eran solo objetos pequeños sin mayor importancia. Ahora, cosas realmente valiosas empezaban a faltar. Un reloj de oro que el señor había heredado de su padre. Un dije con una pequeña esmeralda que la señora guardaba en su joyero. Billetes que desaparecían de la cartera del señor, nunca muchos a la vez, solo lo suficiente para que se preguntara si realmente los había gastado o si los había contado mal. Ernesto ahora venía casi todos los días. Siempre tenía una excusa. Tenía que trabajar en un proyecto importante y el departamento que compartía con un roommate era demasiado ruidoso. Necesitaba la biblioteca del señor para sus investigaciones. Se sentía solo y necesitaba la compañía de su familia. El señor y la señora siempre lo recibían con los brazos abiertos, felices de poder ayudarlo, de ofrecerle ese refugio. Solo veían su vulnerabilidad, su sensibilidad de artista incomprendido. No veían lo que yo veía. Ahora lo observaba constantemente, cada vez que podía sin despertar sospechas. Su manera de moverse por la casa había cambiado. Estaba más nervioso, más inquieto. Sus ojos recorrían las habitaciones como si estuviera haciendo un inventario, deteniéndose en ciertos objetos con una intensidad particular. A veces lo sorprendía tocando algo, sopesándolo en su mano, como si estuviera evaluando su peso y valor. Y luego lo dejaba, no siempre en el mismo lugar, con ese gesto despreocupado que decía: «Estoy en mi casa, tengo derecho». Una mañana encontré la puerta del estudio del señor entreabierta. Sabía que la había cerrado con llave la noche anterior. Lo había escuchado hacerlo antes de subir a dormir. Ernesto tenía su propia llave de la casa, pero no la del estudio. Al menos eso era lo que yo creía. Entré con cuidado. Todo parecía en orden a primera vista, pero mirando más de cerca veía las señales. Papeles ligeramente movidos sobre el escritorio. El cajón de abajo no completamente cerrado. Y en el estante un espacio vacío donde normalmente estaba una pequeña escultura de bronce que al señor le gustaba mucho. Mi primera reacción fue el pánico, luego la rabia, luego esa resignación amarga que empezaba a volverse familiar. No podía probar que Ernesto había tomado la escultura. No podía probar que había forzado la puerta. Y aunque pudiera, ¿de qué serviría?
Me preguntarían por qué no había dicho nada antes. Me reprocharían no haber hablado de las primeras desapariciones. Se preguntarían por qué lo acusaba ahora a él y no a cualquier otra persona. Estaba atrapada en mi propio silencio. La señora notó que faltaba la escultura 2 días después. Vino a preguntarme si la había movido para la limpieza. Le dije que no la había tocado. Frunció el ceño, visiblemente preocupada ahora. Era un objeto de valor, algo a lo que el señor le tenía especial cariño. Verificó con él si la había prestado a alguien o la había guardado en otro lugar. No había hecho nada de eso. Por primera vez vi una sombra de duda cruzar sus rostros. Todavía no la sospecha de robo, pero una inquietud, una incomprensión. Esa tarde dieron la vuelta a la casa juntos, revisando discretamente si faltaban otros objetos. Descubrieron otras ausencias. El reloj. El dije. La pluma fuente. Cositas aquí y allá de las que todavía no habían notado la desaparición. La atmósfera de la casa cambió. Ahora había una tensión palpable, una desconfianza que no existía antes. No hablaban de robo en voz alta, todavía no, pero la palabra flotaba en el aire no dicho, como una amenaza. Ernesto llegó al día siguiente por la tarde. Había traído flores para la señora y una botella de vino para el señor. Estaba encantador como siempre, sonriente, conversador, contando anécdotas divertidas sobre sus últimas exposiciones artísticas. Lo observaba desde la cocina, donde preparaba té. Su tranquilidad era perfecta. Ni rastro de nerviosismo, ni una mirada esquiva. O era un excelente actor, o no sentía ninguna culpa. Ambas hipótesis me helaban la sangre. Mientras tomaban el té en la sala, subí a las habitaciones. No sé realmente qué buscaba, pero sentía que tenía que hacer algo. La habitación de huéspedes donde Ernesto a veces dormía estaba impecable, como siempre. Demasiado impecable. Ni un objeto personal, nada tirado. Era como si borrara todo rastro de su presencia cada vez que se iba. Abrí el cajón de la mesita de noche, con una sensación extraña de estar haciendo algo prohibido. Estaba vacío. El closet también. Nada que pudiera incriminarlo, nada que pudiera probar lo que fuera. Al bajar, pasé frente a la sala y escuché a la señora hacer la pregunta. Con suavidad, con precaución, pero la hizo de todos modos. ¿Ernesto habría notado si alguien más había venido a la casa recientemente? ¿Había visto algo inusual? Las preguntas no eran directas, pero el subtexto era claro. Algo desaparecía en la casa y empezaban a buscar respuestas. Contuve la respiración, esperando su respuesta. Ernesto reaccionó con sorpresa perfecta. No había notado nada inusual. ¿Por qué esa pregunta? ¿Había algún problema? La señora dudó. Luego explicó que ciertos objetos parecían haber desaparecido. Nada muy grave, agregó rápidamente. Probablemente extravíos, pero era extraño de todos modos. Ernesto frunció el ceño, con aire sinceramente preocupado. Sugirió revisar las cerraduras, ver si alguien podría haber entrado durante su ausencia. Era tan convincente que casi dudé de mis propias observaciones. El señor mencionó que tal vez deberían cambiar las cerraduras, por precaución. Ernesto inmediatamente se ofreció a encargarse. Conocía a un excelente cerrajero que podría pasar en la semana. Parecía tan servicial, tan preocupado por ellos. Y luego, casi como de paso, preguntó si habían verificado conmigo, la empleada. Después de todo, yo era la única otra persona que tenía acceso regular a la casa. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me estaba volteando la situación, plantando discretamente la duda, desviando la atención de él hacia mí. Me quedé congelada en el pasillo, mi bandeja de té en las manos, incapaz de moverme. La señora inmediatamente defendió mi causa. No era posible. Estaba con ellos desde hacía 7 años. Era de una honestidad irreprochable. El señor asintió. Confiaban en mí completamente. Pero la duda había sido sembrada. Lo veía en sus miradas cuando entré a la sala para dejar la bandeja. Todavía no era desconfianza, solo una pequeña fisura en su certeza. Ernesto había hecho su trabajo con una habilidad diabólica. Esa noche lloré por primera vez desde el inicio de toda esta historia. No solo porque habían insinuado que yo podía ser una ladrona, sino porque me di cuenta de lo impotente que era. Ernesto tenía todas las ventajas. Era familia, era querido, estaba por encima de toda sospecha. Yo era solo la empleada.
Mi testimonio nunca valdría tanto como el suyo. Mi palabra nunca pesaría tanto como su sonrisa encantadora y sus ojos inocentes. Estaba atrapada, espectadora de un crimen que no podía ni detener ni denunciar. Diciembre llegó con su frío penetrante y sus luces navideñas. La casa debería haber estado alegre, preparada para las fiestas, pero una sombra pesaba ahora sobre todo. Las desapariciones habían cesado momentáneamente, como si el ladrón hubiera sentido que debía hacerse discreto. Ernesto venía menos seguido, pretextando estar ocupado con sus propios preparativos de fin de año. Esta ausencia debería haber sido un alivio, pero solo aumentaba mi tensión. Esperaba el otro zapato que inevitablemente iba a caer. Cayó el 15 de diciembre, un lunes gris y lluvioso por la mañana. La señora debía asistir a un coloquio importante y quería ponerse su collar, el de su madre, el que reservaba para las ocasiones realmente especiales. Me llamó a su habitación con la voz extrañamente calmada. El joyero estaba abierto sobre su tocador. Me preguntó si había visto su collar. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Ya lo sabía, incluso antes de mirar, que el collar no estaría ahí. Hice como que buscaba con ella, abriendo los otros cajones, revisando en el baño, debajo de la cama. Pero ambas sabíamos que era inútil. El collar había desaparecido, como todo lo demás, pero esta vez era diferente. No era un objeto pequeño sin mayor importancia. Era una joya de familia, cargada de historia y emoción, de un valor sentimental incalculable. La señora se sentó en el borde de la cama, pálida, con las manos temblorosas. Vi lágrimas en sus ojos, y mi corazón se rompió por ella. Llamaron al señor. Regresó del trabajo inmediatamente. Cuando llegó, su rostro estaba serio, cerrado. Se encerraron en su habitación para hablar. Escuchaba sus voces a través de la puerta, no las palabras, pero el tono, la incredulidad, la rabia, el miedo. Luego el silencio, largo y pesado, más terrible que los gritos. Cuando salieron, algo había cambiado en sus miradas. Ya no era perplejidad o inquietud, era certeza. Alguien estaba robando en su casa, e iban a descubrir quién. Empezaron a hacer preguntas. ¿Cuándo había visto el collar por última vez? ¿Quién había venido a la casa en los últimos días? ¿Había notado algo inusual? Respondí con cuidado, pesando cada palabra. Sí, había visto el collar la semana anterior, cuando había limpiado la habitación. No, nadie más que las personas habituales había venido. Y luego agregué, con voz temblorosa, que Ernesto había pasado el jueves pasado, mientras ellos estaban en el trabajo. Se había quedado varias horas. Había subido al piso de arriba. Había escuchado sus pasos en el pasillo de las habitaciones. El silencio que siguió a mis palabras era ensordecedor. El señor y la señora se miraron, una larga mirada cargada de todo lo que no querían pensar, no querían creer. La señora sacudió la cabeza, como para alejar un pensamiento insoportable. No, no era posible. Ernesto nunca haría eso. Era su hermano, repetía el señor con voz tensa, su hermano menor. Lo había criado después de la muerte de sus padres. Lo conocía. No era posible. Pero la duda estaba ahí ahora, plantada como una astilla que no se puede quitar. Vi al señor hacer mentalmente la cuenta de las desapariciones, las fechas, los momentos. Cada vez Ernesto estaba ahí o acababa de irse. Las coincidencias eran demasiadas para hacerlo realmente. La señora comenzó a llorar silenciosamente, no solo por su collar, sino por todo lo que esta sospecha destruía: la confianza, la inocencia, la imagen que tenían de aquel a quien querían como a un hijo. Decidieron no decir nada por el momento, no antes de estar seguros, no antes de tener una prueba. El señor instaló discretamente una pequeña cámara de vigilancia en la sala, escondida detrás de unos libros en el estante. No le dijo nada a Ernesto en su siguiente visita, actuó como si nada pasara. Pero yo veía la tensión en sus hombros, la forma en que observaba a su hermano de reojo, buscando señales, confirmaciones de lo que tanto temía descubrir. Ernesto vino el miércoles siguiente. Parecía diferente, más nervioso quizás, o tal vez era solo mi imaginación proyectando en él lo que yo sabía. Pasó el día en el estudio pretendiendo trabajar, pero lo escuché subir al piso de arriba varias veces. Escuché cajones abrirse y cerrarse. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escuchara desde las habitaciones.
Cuando se fue a media tarde, tenía esa sonrisa satisfecha que empezaba a conocer demasiado bien. Esa misma noche, el señor revisó las grabaciones de la cámara. No estuve presente, pero escuché a la señora soltar un grito ahogado desde el estudio. Luego, nada más. Un silencio terrible, peor que todos los gritos del mundo. Cuando salieron 1 hora más tarde, sus rostros estaban deshechos. El señor había envejecido 10 años en una sola tarde. La señora tenía los ojos rojos e hinchados. No me dijeron nada esa noche, pero no necesitaba que me dijeran nada. La cámara había capturado lo que yo sabía desde hacía meses. Los días siguientes fueron extraños, suspendidos en una espera insoportable. El señor y la señora actuaban normalmente en apariencia, pero yo sentía la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Habían decidido confrontar a Ernesto, pero no todavía. Querían primero recuperar lo que pudieran, entender la magnitud del desastre. El señor contrató discretamente a un detective privado para seguir a Ernesto, descubrir dónde revendía los objetos robados. El detective trabajó rápido. En menos de una semana, había localizado varias tiendas de antigüedades y casas de empeño donde Ernesto era cliente regular. Algunos objetos ya habían sido revendidos y era imposible recuperarlos. Otros, como el collar de la señora, habían sido empeñados y todavía se podían recuperar. El señor pagó sumas importantes para recuperar lo que pudo, cada transacción siendo como un cuchillo en el corazón. No era el dinero lo que le dolía, era la traición. La confrontación tuvo lugar un sábado por la mañana, 3 días antes de Navidad. Ernesto llegó con su sonrisa habitual, trayendo regalos envueltos para las fiestas. No sospechaba nada. El señor lo hizo entrar al estudio y cerró la puerta. La señora estaba sentada en la sala, incapaz de soportar estar presente. Yo estaba en la cocina, haciendo como que preparaba café, pero me temblaban tanto las manos que casi rompo una taza. Escuché la voz del señor, primero calmada, luego cada vez más alta. Luego la de Ernesto, primero protesta inocente, luego defensiva y finalmente silencio. El silencio duró mucho tiempo. Luego sollozos. No sé si era el señor o Ernesto quien lloraba, tal vez ambos. Cuando finalmente se abrió la puerta, Ernesto salió, con el rostro deshecho, los ojos bajos. No miró a nadie al irse. Dejó los regalos sobre la mesa de la entrada y se fue sin una palabra. El señor salió del estudio varios minutos después. Parecía tener 100 años. Le pidió a la señora que lo acompañara y se encerraron de nuevo. Los escuché llorar juntos, ese llanto largo y profundo de quienes han perdido algo irreemplazable. No objetos, no dinero, sino la confianza, la inocencia, la imagen de un ser querido. Ernesto había confesado todo. Los robos habían comenzado meses atrás, mucho antes de que yo empezara a notarlos. Tenía deudas de juego, acreedores que lo amenazaban. No se había atrevido a pedir ayuda a su hermano una vez más. Entonces había robado. Lo que más me atormentaba no era el robo en sí, era la facilidad con la que lo había hecho, sin remordimiento visible, sin vacilación aparente. Venía a esta casa donde lo querían, donde confiaban en él, y tomaba lo que quería como si fuera su derecho. Y cuando las sospechas habían comenzado a surgir, no había dudado ni un segundo en voltearlas contra mí, en plantar la duda sobre mi honestidad para proteger la suya. Esa frialdad calculada era tal vez peor que el robo mismo. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que jamás había vivido en esta casa. El silencio era omnipresente, pesado, asfixiante. El señor y la señora hablaban poco, se movían como fantasmas en su propia casa. Habían recuperado algunos objetos, incluido el collar de la señora, pero no todo. Algunas cosas se perdieron para siempre, vendidas a desconocidos, dispersadas, pero no eran realmente los objetos lo que les faltaba. Era la pérdida de algo mucho más valioso. Ernesto no regresó. El señor le había propuesto pagar sus deudas si Ernesto aceptaba buscar ayuda, consultar a alguien por su adicción al juego. Ernesto había rechazado la oferta, no con rabia o con orgullo, sino con esa resignación fatalista de quienes ya se han rendido. Había enviado un mensaje algunos días después, diciendo que dejaba la Ciudad de México, que iba a intentar empezar de cero en otro lugar. El señor había leído el mensaje varias veces, luego lo había borrado sin responder. No sé qué era más doloroso para él, el robo o esta huida cobarde que no dejaba ninguna posibilidad de reparación.
La señora había guardado el collar en su joyero y nunca más se lo había puesto. Cada vez que lo miraba ahora, ya no era el recuerdo de su madre lo que veía, sino el de la traición. Algunos objetos llevan en ellos la historia de cómo fueron perdidos y encontrados, y esa historia se vuelve indeleble. El collar estaba ahora manchado, no físicamente, sino emocionalmente, y ninguna limpieza podría borrar esa marca. Para mí, algo había cambiado también en mi posición en esta casa. El señor y la señora me habían pedido disculpas por las dudas que Ernesto había intentado sembrar. Me habían dicho que nunca realmente habían creído que yo pudiera ser responsable, pero yo sabía que no era completamente cierto. La duda había estado ahí, aunque fuera brevemente, y esa fisura nunca se repararía completamente. Ahora yo era la que había visto, la que sabía, la que había sido testigo de su humillación familiar. Los meses pasaron. La vida retomó su curso, en apariencia al menos. El señor volvía al trabajo, la señora a sus clases. Yo continuaba con mi limpieza, mi lavado, mi rutina. Pero todo era diferente ahora. La casa había perdido algo esencial, una inocencia, una ligereza. Las cerraduras habían sido cambiadas, por supuesto. Una nueva cámara de seguridad había sido instalada en la entrada. Esas medidas prácticas que llegaban demasiado tarde, que servían para protegerse de una amenaza que ya se había ido. Lo que más me inquietaba era darme cuenta de lo fácil que había sido para Ernesto manipular a todos. Su posición en la familia, su encanto natural, su vulnerabilidad aparente, todo eso había creado un escudo perfecto. Nadie quería sospecharlo porque sospecharlo significaba cuestionar todo lo que creían saber sobre él, sobre la familia, sobre la confianza misma. Era más fácil dudar de las propias percepciones, encontrar excusas, mirar hacia otro lado. Yo había sido cómplice de ese silencio por mi propia cobardía. Había visto las señales, pero no había dicho nada, paralizada por el miedo de no ser creída, de perder mi trabajo, de romper algo que no tenía derecho a romper. Y mientras tanto, los robos continuaban. Si hubiera hablado antes, tal vez algunos objetos se habrían salvado. Tal vez la traición hubiera sido menos profunda. Esa culpa me seguía cada día, aunque racionalmente sabía que la verdadera responsabilidad recaía solo en Ernesto. Un día de primavera, varios meses después de la confrontación, el señor recibió una llamada. Era Ernesto. Llamaba desde un teléfono público en Guadalajara. Decía que había dejado de jugar, que trabajaba en un restaurante, que intentaba reconstruir su vida. Quería saber si algún día, tal vez, podría regresar, ser perdonado. El señor escuchó en silencio, con el rostro cerrado. Luego dijo, con una voz que no le conocía, fría y definitiva, que ciertas cosas no podían ser perdonadas. No porque no se quisiera, sino porque la confianza, una vez rota de esa manera, nunca se reparaba realmente. Colgó. La señora, que había escuchado desde la sala, no dijo nada. Simplemente se levantó y salió al jardín. La vi desde la ventana, parada junto al rosal que tanto le gustaba, inmóvil, mirando algo que yo no podía ver. Tal vez miraba el pasado, el tiempo de antes, cuando todo era simple y la familia significaba seguridad en lugar de traición. Este asunto me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza humana. Los ladrones no siempre son extraños que fuerzan tus puertas en la noche. A veces son aquellos que tienen las llaves, aquellos a quienes les abres tu puerta con una sonrisa, aquellos a quienes amas. Y es precisamente esa confianza la que hace posible el robo. Sin ella, Ernesto nunca hubiera podido hacer lo que hizo. Usó el amor de su hermano como un arma en su contra. La casa nunca volvió a ser la misma. Incluso después de que recuperaron los objetos, incluso después de que cambiaron las cerraduras, incluso después de que Ernesto desapareció de sus vidas, algo permanecía roto. No se ven las cicatrices de este tipo de traición, pero están ahí, profundas, permanentes. Cada vez que un objeto se movía del lugar, ahora había ese pequeño momento de pánico. Cada vez que alguien tocaba el timbre inesperadamente, había esa tensión en los hombros. Yo miraba todo esto desde mi posición de observadora invisible, testigo silenciosa de la destrucción de una familia por aquel mismo que debería haberla protegido. Había aprendido una lección terrible. A veces, ver la verdad no es suficiente. A veces, saber no cambia nada. Y a veces, el crimen mayor no es el robo en sí, sino la destrucción de la confianza que lo hace posible. ¿Y ustedes?
¿Alguna vez han sospechado que alguien de su familia les roba? ¿Han estado en esa posición terrible donde saben algo pero nadie quiere creerles? Cuéntenme en los comentarios. A veces, solo el hecho de compartir estas historias nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos al haber vivido estas situaciones imposibles. Han pasado años desde esta historia. Ya no trabajo en esa casa. El señor y la señora se mudaron hace 2 años, buscando un nuevo comienzo en un lugar sin esos recuerdos envenenados. Me propusieron ir con ellos, pero rechacé la oferta. Yo también necesitaba irme, dejar atrás esa época en la que aprendí que el silencio puede ser tan destructivo como el crimen mismo. Lo que todavía me atormenta hoy no es el robo. Los objetos pueden ser reemplazados, el dinero recuperado. No. Lo que permanece grabado en mi memoria es esa mirada que tuvo el señor esa mañana cuando revisó las grabaciones de la cámara. Esa mirada de hombre que ve derrumbarse algo esencial en él. La imagen que tenía de su hermano menor, a quien había criado, protegido, amado. Esa imagen que se rompió en 1000 pedazos en unos minutos de grabación de video. Lo peor, creo, no eran los objetos robados. Era descubrir que Ernesto lo había hecho con tanta facilidad, con tanto descaro. Que entraba a esta casa donde lo querían y tomaba simplemente como si fuera su derecho, sin remordimiento aparente, sin vacilación, y sobre todo, que había estado dispuesto a hacerme cargar a mí con la culpa sin un segundo de duda. Esa frialdad, esa capacidad de traicionar sin pestañear, era tal vez el peor de los descubrimientos. A veces, por la noche, todavía me despierto con esta pregunta dando vueltas en mi cabeza. ¿Debería haber hablado antes? Si hubiera encontrado el valor de decir lo que veía desde las primeras desapariciones, ¿las cosas habrían sido diferentes? Probablemente no. Probablemente no me hubieran creído. O tal vez sí, nunca lo sabré. Lo que sí sé es que hay una frase que dijo el señor ese día, después de que Ernesto se fuera, que nunca me abandonará. Estaba sentado en la sala, con el rostro entre las manos, y murmuró: «No es lo que se llevó lo que me duele. Es darme cuenta de que tuvo que despreciarnos profundamente para hacernos esto. Eso es lo que el robo deja cuando viene de aquellos a quienes amas. No solo objetos faltantes, sino esa pregunta terrible que lo envenena todo. ¿Todo era falso? ¿Cada sonrisa era una mentira? ¿Cada momento compartido no era más que una oportunidad más para robarnos? Y yo me quedo con el peso de lo que vi, de lo que supe, de lo que no dije. Recuerdo todo, cada desaparición, cada coincidencia, cada momento en que elegí el silencio por miedo, y aunque racionalmente sé que no fue mi culpa, una parte de mí siempre cargará con esa culpa, porque al final lo vi todo. Estuve ahí, invisible, testigo de cada etapa de esta traición, y permanecí en silencio, no por complicidad, sino por ese mismo miedo que nos impide a todos romper las ilusiones de los demás. El miedo a no ser creídos. El miedo a las consecuencias. El miedo a destruir algo que no tenemos derecho a tocar. Esta historia realmente no termina. Se queda ahí, en algún lugar dentro de mí, como todas las historias de traiciones familiares. Me recuerda que los monstruos no siempre tienen caras de extraños. A veces tienen el rostro de aquellos a quienes amamos. Y es precisamente por eso que son tan peligrosos. La última vez que tuve noticias de Ernesto fue hace 6 meses. Un amigo en común me dijo que todavía vivía en Guadalajara, que trabajaba en un bar, que parecía haber cambiado. Tal vez no. No lo sé y en el fondo no quiero saberlo. Lo que sí sé es que en algún lugar de Polanco hay una casa vacía ahora. Una casa donde los objetos desaparecieron uno a uno. Donde una confianza fue traicionada. Donde una familia se rompió, y donde yo, invisible como siempre, lo vi todo sin poder hacer nada. Esta frase todavía da vueltas en mi cabeza, todos los días, como una oración o una maldición. Lo vi todo, y aún así permanecí en silencio.